¿Sabías que cuando hablas usas alrededor de 5 muletillas por minuto? Quédate porque en este episodio te voy a enseñar a decirle adiós a las muletillas. Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. Bienvenidos. Bienvenido y bienvenida a este episodio de En Prosa Podcast, el podcast en español donde te enseñamos a comunicarte mejor. Cada semana un nuevo consejo comunicativo que te permite desarrollar habilidades en tus relaciones laborales, sociales, personales, que te van a ayudar a lograr todos esos objetivos que tienes para avanzar en todas esas áreas de tu vida. La invitación es a que te conectes conmigo cada semana a través de las diferentes plataformas: Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iVoox. La plataforma que tú quieras está disponible, así que suscríbete al canal si no te has suscrito. Y si quieres dejarme tus preguntas, tus sugerencias, no dudes en hacerlo a través de @enprosapodcast y @checadiana en Instagram. Ahí voy a estar respondiendo todas esas preguntas, bien sea en un episodio o en un mensaje directo para ti. También publico contenido y todo esto te lo digo porque quiero estar más cerca de ti, de todas esas dudas y esas preguntas que tienes sobre comunicación. Pero el tema del día de hoy son las muletillas. Y para empezar a hablar de cómo eliminarlas, es importantísimo entenderlas. ¿Qué son las muletillas? La Real Academia de la Lengua Española las define como voz o frase que se repiten mucho por hábito. Dicho de otra manera, son palabras vacías que se convierten en un vicio del lenguaje repetirlas de manera constante e inconsciente. Pero lo cierto es que el expresar muletillas de manera constante hace que lo que dices pierda importancia y se demuestre inseguridad o falta de preparación. Aprende a eliminar las muletillas y hablarás con mayor seguridad. Es una promesa. Y de eso se trata este episodio. Así que aquí van mis consejos para decirle adiós a las muletillas. Pero antes, me parece pertinente contarte el porqué de este vicio, de por qué aparecen estas muletillas que te persiguen cuando hablas. Podría decir que en el número 1 está el hecho de que usamos estas muletillas para ganar tiempo cuando se nos ha olvidado una idea. Creo que a todos nos ha pasado. Cuando queremos expresar algo y no encontramos las palabras para decirlo, no tenemos organizada nuestra idea y por eso usamos una muletilla. Pero también es una mala costumbre al hablar, porque es una creencia de todas las personas que cuando hablan es normal que aparezcan las muletillas. Y lo cierto es que las muletillas no son necesarias ni en el idioma ni para comunicarnos correctamente. No hacen parte del lenguaje. Otro de los puntos por los cuales aparecen estas muletillas es porque te concentras muchísimo en pensar lo que acabaste de decir o estás pendiente de lo siguiente que dirás, pero jamás eres consciente de lo que dices. Por eso, cuando te expresas, cortas las ideas o usas este tipo de sonidos como todo este tipo de muletillas que hacen parte ya de tu esencia al comunicar, como te decía en el punto anterior, pero que no es necesario. La razón número 3 por la cual usas las muletillas es por la falta de vocabulario. Si no tienes un amplio repertorio de palabras que puedan describir lo que piensas, va a ser muy difícil que no repitas palabras. Entonces, al final, siempre terminas diciendo las 3 o 4 palabras que te sabes y que tienes en mente. Aprende a eliminar las muletillas y hablarás con mayor seguridad. Es una promesa. Precisamente la misma que te hice hace un rato cuando te prometí unos consejos para eliminar las muletillas. Y aquí están, comencemos. Número 1. Resaltar. El hablar con muletillas es un mal hábito, como te lo decía hace un rato, y esa es la razón por las que pasan desapercibidas para ti. Para eliminar las muletillas es importante tener plena conciencia de cuáles son. Así que te recomiendo, en primer lugar, que te grabes para que tú durante 5 minutos hables de un tema, el que tú quieras, con el que te sientas más cómodo o cómoda incluso. Lo importante es que hables acerca de este tema sin prepararlo
para que cuando escuches la grabación seas consciente de cuáles son esas muletillas que usas normalmente, bien sea palabras que repites constantemente o esos sonidos que no ayudan a la construcción de tu mensaje. Otro consejo que te puede ayudar mucho para tener plena conciencia de cuáles son esas muletillas que te persiguen es preguntándole a la gente más cercana. Puedes pedirles que te digan cuáles son esas palabras que han escuchado que repites constantemente. O lo que puedes hacer es pedirles el favor de que te hagan consciente cuando digas una muletilla, que estén muy pendientes y que estén ahí diciéndote, dijiste una muletilla. Como te digo, muchas veces es inconsciente el uso de ellas. Número 2. Pausar. No te sientas inseguro o insegura con los silencios. Piensa que son necesarios para muchas cosas. Entre ellas, cuando tú estás hablando y acabas de dar un mensaje o una idea, lo siguiente será que tu audiencia reflexione al respecto, así que las pausas te pueden ayudar para que ellos digieran un poco lo que acabas de decir, que lo analicen, lo reflexionen y cuando esté pasando ese proceso tú puedes organizar la idea siguiente. Así que tómatelo con calma. Date la oportunidad de pausar. Tu mensaje no tiene que ser una retahíla. Y si bien al principio te sientas inseguro cuando hagas este tipo de pausas y estés hablando en tu trabajo, dando un discurso con tu pareja, recuerda que Hitler hacía en sus discursos pausas de hasta 5 minutos. La próxima vez que hagas una pausa, recuerda esto y estoy segura que te va a ayudar muchísimo a que puedas hacer una pausa de tan solo unos segundos para que tu audiencia reflexione en lo que acabas de decir y tú organices tus ideas. Número 3. Estructurar. Una de las bases más importantes de la improvisación es estructurar, preparar, sobre todo tener claro el inicio, el desarrollo y el final de tu ponencia, de tu discurso, de ese mensaje que estás dando, pero sobre todo de lo que vas a decir después de que te hagan una pregunta. Pasa mucho y es que te aceleras a responder y no estructuras tus ideas. La primera invitación en este punto es a que tengas muy bien estructurado lo que vas a decir, sea una exposición en la universidad, en el trabajo o simplemente estés dando un discurso a tus compañeros de equipo. Es importante que tengas muy bien estructuradas las ideas. Y aquí te puedes ayudar mucho de las pausas para que puedas organizar la idea siguiente. De esta manera también vas a ayudarte a que la memoria no te juegue malas pasadas. De entrada te recomiendo que no te aprendas tu discurso de memoria porque la memoria puede dejarte la mente totalmente en blanco. La invitación es a que tengas una buena estructura de lo que vas a decir y así será mucho más fácil conectar una idea con otra y así evitarás el uso de las muletillas. Número 4. Repetir. Este es un recurso muy interesante y que te va a ayudar a que cada vez que hables parezca que todo estaba planeado. Como te dije en el punto anterior, no se trata de aprenderse el discurso de memoria, pero sí es importante que utilices estos recursos. ¿Para qué? Número 1, para que no digas muletillas y número 2, para que demuestres seguridad y preparación ante el público que te escucha. ¿En qué consiste? La idea es enfatizar en las últimas palabras que has dicho y luego haces una pausa de 1 o 2 segundos y repites con otra entonación, eso es muy importante, lo mismo que acabaste de expresar. Es decir, cierras una idea y empiezas la nueva idea con esa misma frase, pero en una entonación diferente. Y eso te ayudará a ahorrarte muletillas. Te voy a dar un ejemplo. Si tú dices o finalizas diciendo algo como, y de esta forma concluiremos esta parte del proyecto. Haces una pausa y retomarías de la siguiente manera. Esta parte del proyecto requiere que ahora pasemos y analicemos en detalle esto y aquello. De esa manera lograrás eliminar las muletillas y conectar una idea con otra. Número 5. Aumentar. Es indispensable para hablar con fluidez y que no se te quede la mente en blanco, que no necesites usar las muletillas, es un vocabulario amplio, muy nutrido. Y una de las grandes maneras que existe para ampliar ese vocabulario es leer. Sin duda creo que es la más importante. Y leer es la maestra de todas las artes, y más en la elocuencia, que se trata de esa habilidad que te permite hablar con fluidez.
pero para esto es necesario que practiques todos los días. No puedes leer solamente 10 minutos antes de tu presentación o el día que estás construyendo ese discurso, leer solo con ese fin. La idea es que siempre estés en constante aprendizaje y eso te va a ayudar a no titubear, a no dudar de lo que estás diciendo y a sentirte más seguro al no usar muletillas. Hay un episodio que habla sobre fluidez y ahí explico algunas de las técnicas para que puedas ser una persona que hable con mayor elocuencia, pero también hay unas técnicas en el blog de la página www.enprosa.com que te van a ayudar a aumentar tu vocabulario y te invito a que las revises porque te van a servir no solamente cuando hables, sino cuando escribas un correo, una carta, un informe, porque el vocabulario es indispensable en la comunicación. Aprende a eliminar las muletillas y hablarás con mayor seguridad. Una promesa con 5 pasos muy importantes: resaltar, pausar, estructurar, repetir y aumentar. Esos 5 consejos, si te lo aprendes, va a ser mucho más fácil para ti decirle adiós a las muletillas. Por lo pronto, nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. @enprosapodcast. @enprosapodcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.